Primera parte, las actitudes gnósticas, el conocimiento que es salvador. La palabra griega gnosis significa simplemente conocimiento. Pero en la literatura gnóstica no se trata en modo alguno de un saber cualquiera. La gnosis es un conocimiento dotado de maravillosos prestigios. Basílides Ireneo dice: pocos pueden poseer este conocimiento, 1 entre 1000, 2 entre 10.000. Simón el Mago comienza así en su gran revelación o apofasis. Esto es lo que se expresa en la revelación de la voz y el nombre, que proviene del pensamiento y del gran poder infinito. Por eso será sellado, escondido y conservado en la morada donde tiene sus fundamentos la raíz de todo. La gnosis, posesión de los iniciados, se opone a la vulgar pistis, creencia, que de los simples fieles es menos un conocimiento propiamente dicho que una revelación secreta y misteriosa. Las sectas gnósticas pretenden poseer libros de origen halógeno, o sea, de origen exterior y superior al mundo en el que nos debatimos. Tales libros son atribuidos a personajes prestigiosos, verdaderos enviados celestes. He aquí como ejemplo lo que se afirma explícitamente en el libro sagrado del Gran Espíritu Invisible, una de las obras usadas en la secta de los setianos, que dice: es este el libro que ha escrito el gran Set, uno de los hijos de Adán. Lo ha depositado en montañas elevadas sobre las cuales el sol no sale ni podría salir jamás. Desde los días de los profetas, de los apóstoles y de los predicadores, ni siquiera su nombre estuvo ni pudo estar nunca en los corazones. Nadie lo oyó jamás. Este libro fue escrito por el gran Set. A los 130 años lo depositó en las montañas denominadas Charax para que fuera manifestado en los últimos tiempos y en los últimos instantes. Bueno, aquí vemos cómo se habla de Set, aquel tercer hijo de Adán, y Set traería esta tradición del Edén, y Caín traería la tradición opuesta al Edén, la tradición de la tierra. Recomiendo ver la película Noé de Russell Crowe, que muchos dicen que, así es mala y no, pero de todas formas explica esto de cómo eran los descendientes de Caín. Set reemplazaría a Abel, que murió a manos de Caín, y Set traería la tradición del Edén. Los gnósticos, como eran del año 100, año 200, año 300 después de Cristo, ellos se sabían toda la Biblia y todas las tradiciones de aquella época. Ellos también bebieron de ellas y hablan de Set como aquel hijo de Adán que trae un conocimiento desde el Edén. Eso quizás posiblemente logró amalgamarse y juntarse con otras tradiciones y otras doctrinas secretas sobre los orígenes de los primeros hombres. Recordemos que en Egipto Set es aquel dios, de la oscuridad, del desierto, de las tormentas, que pelea con Horus y le arranca el ojo, ¿no? Pareciera que, no estoy tan seguro, pero parece que es una demonificación de aquel hijo de Adán, de parte de los cainitas, de parte de aquella generación que se pone a hacer ciudades, grandes edificaciones, como lo eran los egipcios, que traían también esa tradición de ser grandes arquitectos, los hijos de Caín, descendientes de Caín, que forman las primeras ciudades, a diferencia de Set, que lleva una tradición más pastoril, más errantes, y podríamos decir que no tenía lugar fijo ni ciudad. Es posible que los hijos de los descendientes de Set sean aquellos que inspiraron la construcción de monolitos que están por toda Europa, ¿no? Eran, santuarios en la naturaleza, santuarios errantes. Por eso los egipcios los odiaban. Entonces hablaban que Set estaba en los desiertos. También fue venerado, no digamos que no,
pero está esa contraposición entre lo errante y lo fijo. También digamos que Göbekli Tepe, uno de los santuarios más antiguos que está en Turquía, que descubrieron, que tiene más de 12.000 años de antigüedad, aparece en una época que supuestamente los arqueólogos dicen que no había, digamos, un periodo, no había, digamos, un asentamiento agrícola. La agricultura no estaba todavía asentada en esa época, sino que era la época de los cazadores y recolectores, supuestamente. Y para ellos es increíble que puedan haber construido eso sin tener a la mano un pueblo o tierras que les facilitaran alimentos para construir semejante, digamos, santuario estelar y energético como Göbekli Tepe, que está en Turquía. Supuestamente, y esta es mi hipótesis muy personal, podrían ser estos hijos de Set, y que traen esta tradición móvil del paraíso, ¿no? No fijado en grandes imperios ni ciudades. Debe haber muchos más de estos santuarios, circulares todos siempre, contra lo cuadricular, lo cúbico de los bloques y de los templos, ¿no? De grandes estructuras. Continuamos. Todos los gnósticos cristianos pretenden haber heredado por vías misteriosas las enseñanzas secretas dadas por Jesús a sus discípulos. El gran Basílides, por ejemplo, pretendía haber recibido de Matías las doctrinas esotéricas reveladas a este apóstol por el mismísimo Salvador Jesús. Los sectarios gnósticos hicieron circular muchos evangelios apócrifos: el evangelio según los egipcios, el evangelio de María. El apócrifo, en el sentido literal de la palabra griega, significa libro secreto, libro oculto. También circulaba el libro apócrifo de Juan, etc. Gnosis implica transmisión de enseñanzas secretas, de misterios reservados a un pequeño número de iniciados, a la generación que tiene una fe inconmovible a pesar del pasar de los tiempos. ¿En qué se distingue de las otras doctrinas teosóficas u ocultas? Se llama o se puede llamar gnosticismo también gnosis a toda doctrina o actitud religiosa fundada en la teoría o en la experiencia de la obtención de la salvación por el conocimiento. La gnosis traduce siempre una necesidad individual de salvación o de liberación. La gnosis, escribe un escritor y investigador, Puech, es una experiencia o se refiere a una eventual experiencia interior destinada a convertirse en estado inadmisible, del latín inadmissibilis, que no puede perderse, a través del cual, en el curso de una iluminación que es regeneración y divinización, el hombre se cobra en su verdad, vuelve a recordar y adquiere otra vez conciencia de sí mismo, o sea, que conoce simultáneamente su naturaleza y su origen auténticos. A través de esta experiencia se conoce o se reconoce en Dios, conoce a Dios y aparece ante sí mismo como emanado de Dios y ajeno al mundo, adquiriendo así, con la posesión de su yo y de su verdadera condición, la explicación de su destino y la certidumbre definitiva de su salvación, al descubrirse merecidamente salvado para toda la eternidad. Teódoto, un discípulo de Valentín, nos dice que poseer la gnosis es saber lo que fuimos y lo que hemos llegado a ser, dónde estábamos, dónde hemos sido arrojados, hacia dónde vamos y de dónde nos llega la redención, cuál es el nacimiento y cuál es la resurrección. La gnosis responde siempre a una angustia subjetiva del individuo obsesionado por los grandes enigmas metafísicos. Uno de los libros gnósticos más importantes, llamado la Pistis Sophia, Fe y Sabiduría, la más célebre de las obras gnósticas de lengua copta, contiene una larga enumeración de los conocimientos de los que se benefician las almas elegidas, porque fueron creadas: la luz y las tinieblas, el caos, los tesoros de la luz, los impíos, los buenos, las emanaciones de la luz, el pecado, el bautismo, la cólera, la blasfemia, la injuria, el adulterio, la pureza, la soberbia, la risa, la maledicencia, la obediencia y la humildad, la riqueza y la esclavitud. ¿Por qué existen los reptiles, los animales salvajes? ¿Por qué el ganado? ¿Por qué las piedras preciosas? ¿Por qué el oro, la plata, las plantas del mundo vegetal, el agua, los océanos y las criaturas que viven en él?
porque dividimos el mundo en Occidente y Oriente, las estrellas y un larguísimo etcétera. O sea que al revelarle el misterio que cubre su origen y su destino, la gnosis permite al hombre comprender la significación de todas las cosas. Un conocimiento tal y una iluminación semejante convierten a sus beneficiarios en seres totalmente prestigiosos. El Corpus Hermeticus habla lo siguiente: pues el hombre es un ser viviente divino, que no debe ser comparado con los demás seres vivientes terrestres, sino con los que habitan arriba, en el cielo, y que les llaman dioses. O más bien, si es necesario atreverse a decir la verdad, es aún por encima de estos dioses que se halla el hombre realmente hombre, o existe al menos una completa igualdad de poder entre unos y otros. En efecto, ninguno de los dioses celestes abandonará la frontera del cielo ni descenderá sobre la tierra, pero el hombre se eleva hasta el cielo mismo, logra medirlo y conocer de su extremo al otro, capta todo lo demás con exactitud y una maravilla suprema. No tiene siquiera necesidad de abandonar la tierra para estar en el cielo. Tan lejos es como se extiende el poder oculto del ser humano. Es conocido el famoso pasaje del apóstol San Pablo, frecuentemente invocado por el esoterismo cristiano, que dice lo siguiente, y esto está en 2 Corintios 13, versículos 2 y 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue llevado hasta el tercer cielo, ni subió con su cuerpo o sin él. Yo eso lo ignoro, solo Dios lo sabe. Y sé que este hombre fue elevado hasta el paraíso y que oyó palabras inefables que a un hombre le está prohibido revelar. Gracias a la iluminación de la que ha sido beneficiario, el gnóstico se sirve de la angustia misma para alcanzar el conocimiento definitivo. Hipólito dice lo siguiente: es amarga, en efecto, nos dice Simón el Mago, el agua que encontramos después del Mar Rojo. Simón interpretando un versículo del Éxodo, el cruce del Mar Rojo, de manera gnóstica. Dice que es un agua amarga la que encontramos después de cruzar el Mar Rojo, porque ella es el camino que conduce al conocimiento de la vida, camino que pasa a través de dificultades y amarguras, pero transformada por Moisés, o sea, por el Verbo, esta agua amarga se convierte en agua dulce. Aquí está citando un pasaje del Éxodo, donde los hebreos pasan el Mar Rojo y hay unas aguas amargas que no las pueden beber, y piden a Moisés que con su vara transforme esa agua amarga en dulce. Entonces Moisés hace unas hierbas, ¿no? unos preparados secretos, y lanza ese preparado al agua y la bendice, ¿cierto? Invoca a Dios para que el agua se vuelva dulce, y se vuelve dulce. Y esto también está traducido supuestamente los gnósticos en toda esta experiencia interior. La gnosis simbolizada por el fuego iluminador y generador arranca el alma del elegido del espeso sueño en el que se hallaba sumida. De ahí el empleo de métodos de adiestramiento espiritual destinados a engendrar estados especiales de conciencia y de supraconciencia. Sin embargo, la gnosis constituye, una vez que ha sido alcanzada, un conocimiento total, inmediato, que el individuo posee enteramente o del que carece en absoluto. Es el conocimiento de sí mismo, el conocimiento absoluto que abarca al hombre, al cosmos y a la divinidad. Y es solo a través de este conocimiento, y no por medio de la fe o de las obras, que el individuo puede ser salvado, sean cuales fueren los rasgos característicos del gnosticismo como filosofía religiosa. La gnosis se halla definida por esta posición general y también por la actitud existencial de la que procede. Es por su condición de experiencia vivida que la gnosis manifiesta su verdadera originalidad. Los símbolos, los ritos y los mitos gnósticos son tomados generalmente, pero para ser empleados en un contexto muy especial, de tradiciones religiosas anteriores y hasta de lo que Jung denomina el inconsciente colectivo. El fondo ancestral de la personalidad inconsciente es removida y explorada en las iniciaciones gnósticas. Paradójicamente, en algunos gnósticos cristianos se advierte el deseo de conocer el origen del mal de una de las versiones del mito de Sofía, un mito gnóstico,
El error de esta sabiduría consistió en querer contemplar la divinidad insondable, otra entidad mítico-metafísica llamada Oros, o el límite, dará a Sofía conciencia de los límites de su naturaleza. Basílides, otro gran gnóstico, anuncia el advenimiento final de la gran ignorancia que se apoderará de todos los seres existentes, quienes ya no tratarán de conocer lo que los sobrepasa. Son inmortales todos los seres que permanecen en el sitio que les corresponde. Pero tal actitud es completamente excepcional en el gnosticismo. El gnóstico se salva mediante el conocimiento, pero ¿de qué debe ser salvado? Esta pregunta nos exige estudiar una actitud del gnosticismo respecto de su cuerpo, del mundo visible y de la existencia sensible en general. Bueno, dejamos aquí este primer capítulo y bueno, continuamos más adelante con el segundo capítulo, que nos introduce a la cosmovisión de la estructura de la realidad de los gnósticos, el mundo físico, la naturaleza, el alma y cómo se conjugan, cómo se interrelacionan entre sí y qué es lo que lleva al gnóstico a hacer su camino. Desde ya, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.